En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. In nomine Jesu, omne genuflectatur celestium, terrestrium et infernorum, et omnis lingua confiteatur, quia Dominus Jesus Christus in gloria es Dei Patris. Queridos hijos en Cristo, celebramos hoy domingo 3 de enero la fiesta del Santísimo Nombre de Jesús. Desde que esta fiesta fuera instituida por su Santidad Inocencio XIII en 1721 hasta la reforma del misal de San Pío V efectuada por San Pío X, esta fiesta se venía celebrando el segundo domingo de Epifanía. Debemos a su Santidad San Pío X el haber fijado varias fiestas, entre otras esta que hoy nos atañe, y haberla dejado en el domingo entre la circuncisión y la fiesta de la Epifanía, o en su defecto, el 2 de enero. Por eso hoy, domingo 3 de enero, celebramos la fiesta del Santísimo Nombre de Jesús, con conmemoración de la octava de San Juan Evangelista y Apóstol. Al oír el nombre de Jesús, doblen la rodilla todas las criaturas del cielo, tierra e infierno, nos dice el introito de hoy, sacado de la carta de San Pablo a los Filipenses. Toda criatura del universo doblará la rodilla y la dobla ante Cristo nuestro Señor. Dependiendo de cómo la doblemos aquí en la tierra, la doblaremos también en la otra vida. Pues si la doblamos con alegría y regocijo, en la otra vida, en el cielo, doblaremos también nuestra rodilla ante Cristo con gozo y alegría. Pero si la doblamos con resentimiento y rabia, en la otra vida la doblaremos eternamente con odio, rabia y resentimiento. Pero la doblaremos, pues toda criatura, en el cielo, en la tierra o en el infierno, reconocerá que Cristo es Dios para gloria de Dios Padre. Vemos en la lectura sacada de los Hechos de los Apóstoles cómo San Pedro reconoce ante los príncipes del pueblo y los ancianos que es en nombre de Cristo por quien hacen todos los milagros. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis y Dios ha resucitado. Pues no se ha dado en la tierra a los hombres otro nombre debajo del cielo por el cual debamos ser salvos, nos dice San Pedro. Y vemos en el Evangelio del día, sacado de San Lucas, el mismo Evangelio de la fiesta de la circuncisión, el episodio en el que Cristo nuestro Señor, al octavo día, tal y como nos dice el evangelista, en que debía ser circuncidado el niño, le fue impuesto por nombre Jesús, nombre que le puso el ángel antes que fuese concebido en el seno maternal. A los 8 días del nacimiento, mandaba la ley antigua que el niño fuera circuncidado y se le impusiera el nombre. Vemos a nuestro Señor someterse a aquella ley, no por necesidad, sino para darnos ejemplo, pues quiso con ello darnos ejemplo de cómo humilde y obedientemente debemos someternos a la ley de Dios, pues Él, siendo Dios y siendo quien había mandado a Moisés prescribir esta ley, no vino a incumplirla, sino todo lo contrario, a darle plenitud, cumplirla y renovarla en una nueva alianza sellada con su sangre. Pero se sometió, pues, a la ley que él mismo había dictado y nos daba así ejemplo de cómo nosotros debemos someternos también a los designios de Dios, a la ley divina. Pues ese es el único camino de salvación. Y se le puso por nombre Jesús. Jesús, literalmente, quiere decir Dios salva, Yahvé salva, Salvador, por lo tanto. No podía recibir otro nombre quien vino precisamente a sacarnos, a salvarnos del lazo de muerte con el que nos tenía atado el mismísimo demonio. Vino a rescatarnos de las garras de Satanás para devolvernos al Padre Eterno, para elevar nuestra naturaleza, para darnos la posibilidad
de que nuestra voluntad se imponga a la concupiscencia por medio de las gracias emanadas de la redención. Cuando nombramos algo, de alguna manera estamos como poseyéndolo y de alguna manera se hace presente. Por eso, cuando Dios creó el mundo, después de haber creado al hombre, hizo pasar toda la creación por delante de él, de Adán, para que Adán pusiera nombre a las cosas, las gobernara, las poseyera de alguna manera. Y cuando nombramos algo, ese algo se nos hace presente, como que se materializa. Cuando, por ejemplo, nombramos un árbol, a todo el mundo le viene a la memoria ese árbol, como que se hace presente ese árbol delante de él, ante sus ojos. De la misma manera, al nombrar a Jesús, nos ponemos en presencia de él. Al nombrar a Dios, nos ponemos en su presencia. ¿Cómo que lo poseemos? Pues sabe Jesús para que le poseamos y para poseernos, para que nos desposemos con él y seamos una sola cosa en Cristo. Por eso leemos en el himno de las vísperas: Jesu dulcis memoria, dans vera cordis gaudia, sed super me let omnia, eius dulcis presentia. Jesús de dulce memoria, tú das los verdaderos goces al corazón, pero más que la miel y que todo, es dulce tu presencia. La presencia de Jesús es de una dulzura inenarrable. Todo católico que se precie vivirá continuamente en esa presencia, en esa dulce presencia. ¿Y qué es la presencia de Jesús? Sino que la oración. Todo católico debe vivir continuamente en oración, en presencia de Dios. Por la mañana, al levantarnos, como quien besa a su Padre, nos encomendaremos a Dios nuestro Señor por medio de las oraciones de la mañana. A media mañana, elevaremos nuestra memoria y nuestra alabanza, saludando a Dios con la salutación angélica, con el Ángelus. A lo largo del día rezaremos el rosario, que como bien sabéis en la Pía Unión se rezan los 15 misterios, incluso deteniéndonos en meditar alguno de ellos. A la hora de comer, levantaremos también nuestra alma a Dios y daremos gracias por los dones recibidos. Sacaremos tiempo para dedicarnos a la meditación y a la oración con Dios, al trato íntimo con Dios, a la oración mental. Y terminaremos nuestra jornada encomendándonos a Dios, analizando nuestra conciencia, el día que ha pasado, dándole gracias a Él por ese día y pidiéndole perdón por los pecados que hayamos podido cometer. Como nos dice San Pablo, ya comáis, ya bebáis o ya hagáis alguna cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Sive ergo manducatis, sive vivitis, sive aliud quid facitis, omnia in gloriam Dei facite. Todo debemos hacerlo para gloria de Dios. Comer, beber, trabajar, estudiar, pasear, todo en nuestra vida debe ser para gloria de Dios, trayéndolo a nuestra presencia, viviendo en su presencia, pues es más dulce que la miel y que cualquier otra cosa. Santa Teresa de Jesús lo veía entre los pucheros, San Francisco de Asís, en las humildes margaritas. Todo lo que vemos y todo lo que hagamos debe de alguna manera llevarnos a Dios. Incluso a lo largo del día, elevaremos nuestra alma a Dios y lanzaremos dardos encendidos a los sagrados corazones, a los santos, a Dios nuestro Señor, como son las jaculatorias. Oh Jesús, manso y humilde de corazón, haced mi corazón semejante al vuestro. Jesús, os amo. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación mía.
Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. San José bendito, protegednos de todo mal. Continuamente, un católico tendrá los dulces nombres de Jesús, María y José en la boca. Además, la Iglesia, como madre y maestra que es, enriquece con indulgencias parciales de 300 días cada vez que se nombre alguno de estos tres benditos nombres, con devoción y reverencia, e indulgencia plenaria cuando se nombre durante todos los días un mes seguido, con las condiciones habituales, confesando, comulgando y rezando por las intenciones del Papa. Que el dulce nombre de Jesús sea lo último que pronuncie nuestra boca cuando estemos ya a las puertas de la muerte. El dulce nombre de Jesús y el dulce nombre de María. Un católico debe, por lo tanto, imitar a aquella Sagrada Familia, pues en la Sagrada Familia todo era oración. Vivían en continua presencia de Cristo. Todo lo que hacían, lo hacían por Él, con Él, en Él. Acerquémonos estos días al pesebre de Belén. Miremos a aquel niño tierno, inocente, desvalido. Pidámosle a la Santísima Virgen que nos deje besar sus pies, acariciarlo, y que aprendamos a vivir en esa humildad y discreción de los hijos de Dios, en Belén, en la casa de Nazaret, escondidos a los ojos del mundo, pero presentes continuamente ante Dios nuestro Señor. Y todo esto se consigue, sobre todo, por medio de la oración mental. Es importantísima la oración vocal, por supuesto, como hemos dicho, oraciones de la mañana, ángelus, jaculatorias, como manera de actualizar y renovar continuamente en nosotros la presencia de Dios. Pero sobre todo y ante todo, es fundamental la oración mental, pues por medio de ella conocemos a Jesús y nos vamos acercando cada vez más a Él, para amarle, para servirle. Pues no se puede amar lo que no se conoce, y no se conoce a Cristo sino en la oración, y en la oración mental. Pues por medio de la oración, lo que hacemos es someter la concupiscencia al imperio de la razón, y ésta sometida a Dios nuestro Señor. La oración mental es como esa fragua en la que el tosco mineral de nuestra alma, de nuestro corazón, se va ablandando al calor del fuego de la oración y se va haciendo moldeable y se va asemejando a los sagrados corazones de Jesús y de María. Dios, por medio de la oración, concede al alma también gustos y consolaciones, pero no para quedarnos en ellos, sino para correr aún más ligeros por el camino de la virtud y de la perfección. Como nos dice San Ambrosio, el fin de la oración, de la meditación, es la acción. Toda oración debe ir acompañada con un compromiso, con un gesto tangible, con una acción. Por medio de la oración mental, involucramos las potencias superiores de nuestra alma, memoria, entendimiento y voluntad. Con la memoria, preparamos la oración antes de acercarnos a ella. Nos ponemos en presencia de Dios y actualizamos la presencia de Dios. Con el entendimiento, discurrimos los misterios y puntos que vamos a considerar en la oración, para por último, involucrar a nuestra voluntad para hacer y cumplir aquello que hemos considerado. Como nos dice San Ignacio de Loyola, tras meditar los puntos, hemos de referirlo todo a nosotros mismos para sacar algún fruto.
La oración, por lo tanto, debe cambiarnos poco a poco, debe conformarnos cada vez más al corazón de Jesús. Cristo mismo nos dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Y San Pedro, haciéndose eco de esas palabras, nos dice que estemos sobrios y vigilantes, porque el demonio, como adversario que es, anda rondándonos en busca de quien devorar. Vivir en la presencia de Cristo, en la presencia de Dios, es vivir en una atalaya, en una fortaleza inexpugnable. Pero el demonio, como león rugiente, ronda continuamente esa fortaleza, esa atalaya, para ver la más mínima grieta, el más mínimo descuido, el más mínimo olvido, y por él entrar para intentar adueñarse de nuestras almas. Vivid, por lo tanto, en continua presencia de Dios. Renovad esa presencia continuamente, día a día, hora a hora, minuto a minuto, segundo tras segundo. Pues no hay nada más dulce que la presencia de Jesús. Nos sirve muy mucho para la oración mental la composición del lugar. Por ejemplo, en estos días de Navidad, si vamos a considerar los misterios de la Encarnación o del Nacimiento, hagámonos una composición del lugar, del pesebre, por ejemplo, y siéntete como actor de esa escena. Observa ese frío pesebre, donde apenas hay dos animales, un buey y una mula. Allí tuvieron que refugiarse San José y la Santísima Virgen, pues no había sitio para ellos en la ciudad. Y allí, sobre un puñado de hierba seca que servía de alimento para aquel buey y aquella mula, depositó nuestra Santísima Madre a su benditísimo Hijo, envuelto en unos pañales. Allí el Creador del universo tiritaba de frío, calentado solamente por el aliento de aquellos animales. Acércate, pues, considéralo todo, mira aquella escena con todo lujo de detalles. Procura acercarte a aquel pesebre, besarle los pies al niño Jesús, esconderte en el anonimato de aquella escena. Si Dios, creador del universo, no vino a nacer precisamente en lugares encumbrados y en medio de algarabía y de gozo y de reconocimiento, sino en la humildad y discreción de un pesebre, procura tú no ser reconocido, ni alabado, ni busques los halagos de los hombres. Haz las cosas solo para Dios, para que ese niño te sonría con los dones que tú le llevas, en la discreción de aquel pesebre. Procura ser humilde, dócil, huir de la vista del mundo, de los lisonjeros halagos de los hombres. Busca solamente la complacencia de Cristo nuestro Señor y de su Santísima Madre. Con el rosario podemos hacer exactamente lo mismo. Considera los misterios del rosario. No pases directamente al Padre Nuestro y a la decena de Aves Marías, si estamos considerando los misterios gozosos. La visitación de la Santísima Virgen a su prima Santa Isabel, por ejemplo. Sumérgete en aquella escena, haz una composición del lugar. Mira a la Santísima Virgen, Madre del Creador, a quien ya lleva en sus entrañas, con qué diligencia se puso de camino a la montaña, al pueblo, para servir a su prima Santa Isabel.
Si a la Madre del Creador, Reina de los ángeles y de la creación, le faltó tiempo para servir a su prima, aprende a ser humilde y servicial, a entregarte y dedicarte a los demás. Procurad, por lo tanto, meditar también los misterios del rosario, pues de esta manera haremos no solamente oración vocal, sino también oración mental. Y el rezo del Santo Rosario nos servirá, además de para ganar la indulgencia plenaria, pues cuando se meditan los misterios se lucra la indulgencia plenaria, nos servirá también para ir creciendo poco a poco en virtud, pues la oración, como decíamos, es el camino de la virtud y de la perfección. Por eso, en la Pía Unión, damos tanta importancia precisamente a la oración mental, de manera que, como bien sabéis, los agregados de número con votos dedican 2 horas al día, los agregados de número solteros y casados 1 hora, y los sacerdotes 1 hora y media, pues estos además deben rezar el breviario. La oración mental es esa fragua, ese crisol en el que nuestra alma se va conformando al corazón de Jesús y va creciendo en virtud y perfección, para ser cada vez más dignos de la herencia del cielo. Ya sé que los que sois miembros de la Pía Unión conocéis de sobra todas estas cosas que estoy contando, y las que he contado también en otros sermones anteriores. Algunos, cuando hemos hablado de la modestia en el vestir y de no ir a bailes donde se bailan agarrados o bailes indecorosos, como hemos hablado en anteriores sermones, me habéis luego preguntado, casi asustados, que por qué recuerdo todas estas cosas, si es que acaso todo ello se está dando entre miembros de la Pía Unión. Nada más lejos de la realidad, pues con gozo he de decir que sois fieles. Si hacemos todas estas observaciones, es más que nada porque, como bien sabéis, hasta el día de hoy, desde que en 2005 nuestro querido fundador, su excelencia reverendísima Monseñor de Rojas, fundara la Pía Unión, esta Pía Unión ha vivido en esa discreción de la casa de Nazaret o del portal de Belén, lejos de la vista de mucha gente. Sin embargo, nuestro fundador ha tenido a bien que últimamente la Pía Unión se haga cada vez más visible e incluso subir estos sermones a las redes sociales. Por eso en ellos decimos cosas que vosotros ya sabéis de sobra y que las ponéis en práctica, pero las decimos no tanto para vosotros, sino para aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales, para que puedan conocer un poco más de cerca lo que es la Pía Unión de San Pablo Apóstol. Fundada, como ya sabéis, en 2005, y acabo de decir. La idea que nuestro querido fundador, su excelencia reverendísima Monseñor de Rojas, tenía a la hora de fundar la Pía Unión de San Pablo Apóstol, es la idea de una milicia anónima, una especie, una suerte de caballo de Troya, que con discreción se inocula en la sociedad para desde dentro poder cambiarla, como ese poco de levadura que es capaz de fermentar la masa entera. La finalidad de la Pía Unión es la de entretejer un nuevo tejido social por medio de las familias de agregados de número casados, con tantos hijos como Dios les quiera dar, pues de una familia católica nacerán hijos católicos, surgirán vocaciones y matrimonios católicos que ayudarán a su vez a reconstruir el reino de Dios, la Iglesia católica, a reconstruir la sociedad en la que vivimos, la patria de cada uno allá en el país en el que se encuentre. La Pía Unión está llamada, por lo tanto, a sobresalir, a regenerar la sociedad y a luchar por la Iglesia y el reinado social de los sagrados corazones. Sin embargo, como bien sabéis, la Pía Unión es una unión privada, a cuyas capillas solo pueden acceder los miembros, ya sean clérigos
o fieles con votos privados o sin ellos, casados o solteros. Por eso hasta ahora no era tan conocida, aunque por medio de estos sermones pretende nuestro fundador que se llegue a más gente, para poder así extender esta red de soldados de Cristo. Una milicia que ante todo debe fortalecerse por medio de la oración mental, sobre todo, y de la oración vocal, como hemos dicho, con el rezo del Santo Rosario de los 15 misterios al día. Y que debe ser ejemplo de ser católico, por medio de la modestia en el actuar, en el hablar, en el vestir, por medio de los buenos modales, de ese porte distinguido, regio, elegante, natural, que deje ver que somos hijos de Dios, herederos con Cristo de la gloria, y no siendo ñoños, ni mojigatos, ni amanerados, ni demasiado efusivos, ni demasiado serios. Cuando andamos por la calle, o cuando nos movemos, sin movimientos bruscos ni atolondrados, no ir inclinados ni encorvados, no ser groseros. Al sentarse, no distendirse flojamente, ni apoyarse fuertemente en el respaldo. Es decir, un miembro de la Pía Unión debe tener, como decíamos, un porte distinguido. Debe distinguirse, valga la redundancia, por su modestia en el hablar, con corrección, con educación, no siendo groseros ni vulgares, pero tampoco remilgados, ni repelentes, no siendo demasiado habladores, ni tampoco demasiado callados. Tienen que estar formados, ser cultos, sin ser pedantes. Deben ser capaces de mantener una conversación y modestia en el vestir, vistiendo de manera elegante, compaginando moda con modestia, combinando y sabiendo combinar colores, no yendo siempre con colores tristes, negros o apagados, ni siendo mojigatos, ni pareciendo monjas o frailes. Los miembros de la Pía Unión se rigen sobre todo por las normas en el vestir dadas por su santidad Pío XII. Las mujeres, por ejemplo, no hace falta que vayan con faldas hasta los tobillos. Faldas amplias, ropa no ceñida al cuerpo, que bajen lo suficiente de manera que al estar sentadas baje 4 dedos por debajo de la rodilla, mangas francesas hasta el antebrazo, medias, los hombres con ropas también holgadas, no ceñidas, con manga larga siempre, chaqueta, pantalón largo, pero combinando, como decíamos, moda y modestia, elegancia en el vestir. Ese punto intermedio en el cual está la virtud y que demuestre, que denote, que haga ver a quienes les tratan que tienen un porte elevado. Están, por lo tanto, los miembros de la Pía Unión llamados a sobresalir, sin excentricidades, sin que haga falta que vayan diciendo por ahí que son miembros de la Pía Unión, sino de manera anónima, callada, dando ejemplo con su forma de ser, con su forma de actuar, de hablar, de vestir, con sus buenos modales, con su porte distinguido, elegante, natural. Que la gente cuando los vea, vean que no son de este mundo. Pero no hace falta, y esto es algo que nuestro queridísimo fundador siempre ha criticado muchísimo, no hace falta que vayamos haciendo gala por ahí, ni con cruces colgadas, ni rosarios, ni pin o insignias, ni cosas que vayan intentando hacer ver que somos lo que somos. No hace falta todas esas cosas. Como decía el apóstol Santiago,
muéstrame tu fe sin obras, que yo por las obras te mostraré mi fe. El miembro de la Pía Unión, como buen católico, debe mostrar que es católico por su forma de ser y de comportarse en la sociedad, y desde dentro de la sociedad traer almas a Cristo y poder fermentar esta masa, poder cambiar esa sociedad como un caballo de Troya silencioso. Por último, y para terminar, me gustaría hacerme eco de una noticia que acabamos de oír en estos últimos días. Se quiere reformar de nuevo la monarquía española. Parece mentira, como si la monarquía que hay a día de hoy sirviera de algo. Pero aún así quieren reformarla todavía más. Quieren algunos aniquilar la monarquía de la faz de España. Una monarquía inútil, sin legitimidad, pues la poca legitimidad que podía tener la perdió el felón del Borbón emérito al convertirse en perjuro, pues la única legitimidad que tuvo aquel fue la de recibir la corona de manos de aquel que por el derecho de conquista, venciendo a las hordas marxistas y comunistas, le devolvió la corona. Nuestro querido caudillo, Francisco Franco. Para acceder a la corona, juró defender las leyes del reino y del movimiento. Sin embargo, le faltó tiempo para hacer todo lo contrario a lo que había jurado, para abrazar a los enemigos de Dios y de la patria, a aquellos que habían intentado destruirla, y para aprobar leyes totalmente contrarias y opuestas a las leyes fundamentales del reino. Y a día de hoy, su sucesor ha perdido también toda legitimidad, sobre todo por la inactividad, por la dejación de funciones. Mientras los enemigos de la patria intentan dividirla y saquearla, él se queda de brazos cruzados. No hace absolutamente nada. Y aún así, quieren todavía terminar de liquidar lo poco visible que hay de esta monarquía, que, como bien digo, es una monarquía completamente inútil. Precisamente, los nietos de aquellos que intentaron destruirla, de aquellos que torturaban a los católicos por el hecho de ser católicos y españoles, de aquellos chequistas como el abuelo de Pablo Iglesias, están volviendo a las andadas. Quieren definitivamente destruir el ya deformado aspecto de nuestra querida nación, de nuestra querida patria. Aquellos chequistas, sí, hoy en día quieren hacernos creer que los crímenes se cometían en el bando nacional. Sin embargo, las checas son algo que surgieron precisamente en la Revolución Rusa, en 1917, de mano de los marxistas y de los comunistas, y fueron ellos los que la instauraron aquí en España, como instrumento de tortura, para detener, interrogar, juzgar, torturar y ejecutar a todos aquellos que se oponían a sus ideales. Y así torturaron a tantísimos y tantísimos españoles de bien. Entre ellos, el abuelo del actual vicepresidente del gobierno y de otros muchos más de los que hoy en día nos gobiernan. Dos grandes fallos tuvo nuestro querido caudillo. Uno, el perdonarle la vida a tantísima gente, y eso que le acusan de haber matado y de haber firmado muchísimas penas de muerte. Muchas fueron las que dejó sin firmar, bien por escrúpulos o bien por esa idea de la remisión de las penas por el trabajo. Pero al final, muchos se libraron de la muerte y muchos terminaron saliendo de España para
a la postre, volver de nuevo para seguir haciendo la guerra y poder e intentar destruir aquello que sus abuelos ya habían comenzado. Y otro de sus grandes fallos fue dejar como heredero a la corona al Borbón emérito Felón y Perjuro. Recemos a los sagrados corazones de Jesús y de María para que podamos volver a ver de nuevo a un rey católico sentado en el trono de España, legítimo y defensor de la cruz y de la espada, del altar y del trono. Recemos para que en España reinen de nuevo los sagrados corazones, para que vuelva a ser la patria que fue, aquella de la cual salió la luz del Evangelio a todo el mundo. Y para esto debe ayudar, desde luego, la pía unión de San Pablo Apóstol, para regenerar esta sociedad corrompida, para devolverle este reino a Cristo nuestro Señor. Y para que en nuestros reinos, en nuestras casas y en nuestros corazones, continuamente renovemos la presencia de Dios, que es más dulce que la miel y que todas las cosas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.